Reyes, soy estudiante de zootecnia y actualmente estoy en el curso de introducción a la zootecnia. El día de hoy explicaré el proceso de la homeostasis en las diferentes especies. Como introducción a este trabajo, se dará a conocer los parámetros en los que se ve el proceso de la homeostasis y se aplicarán los conocimientos adquiridos durante la ejecución del curso Introducción a la Morfofisiología Animal. Se planteará desde el punto de vista del estudiante la importancia de la homeostasis como proceso de regulación que permite mantener el equilibrio del medio interno, conocimientos que son base para la producción animal y de mucho interés para el profesional en zootecnia. Justificación del trabajo. Mediante la investigación se profundizó en el tema de la homeostasis en las diferentes especies de producción y a través de los conocimientos se logró adquirir habilidades para identificar anatómica y fisiológicamente el organismo de un animal y asimismo determinar la manera más adecuada de enfrentar un escenario en la vida real y como zootecnistas debemos estar dispuestos a dar una solución rápida y efectiva siempre buscando el bienestar animal. Objetivo general. Conocer e identificar cómo se lleva a cabo el proceso de la homeostasis en las especies animales. Objetivos específicos, ampliar los conocimientos sobre el proceso de la homeostasis y desarrollar el trabajo bajo los parámetros solicitados. ¿Qué es la homeostasis? Es el proceso por el cual el organismo se mantiene las condiciones internas constantes necesarias para la vida. Para que un organismo pueda sobrevivir, debe ser en parte independiente de su medio. Esa independencia está proporcionada por la homeostasis. La homeostasis implica un consumo de energía necesaria para mantener la disposición de un equilibrio dinámico. Esto significa que aunque las condiciones externas puedan estar sujetadas continuamente a variaciones, los mecanismos homeostáticos aseguran que los efectos de estos cambios sobre los organismos sean mínimos. Si el equilibrio se altera, los mecanismos homeostáticos son incapaces de recuperarlo. Entonces el organismo puede enfermar y con el tiempo morir. La homeostasis es necesaria para que los organismos metabolicen moléculas de forma continua y originen productos de desecho. Potencialmente tóxico, empleando sustancias importantes que es necesario reponer. Además, también precisa mantener un medio intracelular constante, indiferente a los efectos de las variaciones que originan su medio interno. Tenemos los mecanismos homeostáticos, que son mecanismos regulatorios que están dispuestos al servicio de la supervivencia, permiten conservar estables las constancias vitales, son mecanismos homeostáticos, la temperatura del cuerpo, que a pesar de las alteraciones de las condiciones ambientales, la secreción de las hormonas, el nivel de la glucosa de la sangre, el equilibrio entre la acidez y la alcalinidad, la excreción de productos de desechos tóxicos, el ritmo del corazón, la constancia en la presión sanguínea, la defensa que hace el sistema inmunológico contra los invasores extraños. Estos son los sistemas de mecanismos homeostáticos, que son sistemas de realimentación. Y entonces los sistemas de realimentación están divididos en dos: realimentación positiva, que son respuestas, es una respuesta amplificando el cambio en la variable. Esto tiene un efecto desestabilizador, por lo que no resulta en la hemostasis. Y la realimentación negativa, que es una reacción en la que el sistema responde de tal manera que invierte la dirección del cambio, dando que esto tiene a mantener las condiciones constantes que permite el mantenimiento de la homeostasis. ¿Cómo se controla la homeostasis? Cuando un organismo se ve enfrentado a estímulos estresantes, se dispone el mecanismo de control homeostático, que intentan contrarrestar los efectos que puede sufrir. Todos los subsistemas participan de forma coordinada, pero toman especial relevancia los subsistemas de relación, como lo son el sistema nervioso y el sistema endocrino.
Ellos se ocupan de integrar y coordinar las respuestas adaptivas del organismo frente a las variaciones que alteran su estado de equilibrio. Los mecanismos de control homeostático generalmente se asocian a sistemas de realimentación, sistemas que son capaces de obtener y procesar información relacionada en su mayoría, con funciones que realizan el organismo para generar acciones correctivas cuando sufre un desequilibrio. Hay sistemas de realimentación negativos y positivos, como ya los nombramos anteriormente. El centro de integración o de control es el encargado de establecer los límites en los que debe mantenerse la determinada condición. Esos receptores permanentemente mantienen el estado del equilibrio del individuo, sobre todo cuando el estímulo provoca una alteración. Estos centros envían señales de información desde los órganos aferentes hasta los centros de control, los que al recibirla determinan y fabrican respuestas que restablecerán el equilibrio del organismo a través del envío de mensajes o de información hasta los órganos que son finalmente los que ejecutan la respuesta monitoreada al receptor. Entonces tenemos una variable en los mecanismos de regulación homeostática. Entonces tenemos la variable que es la característica del ambiente interno que es controlada. El sensor o receptor, que es el que detecta cambios en la variable y envía la información al integrador. El integrador es el centro de control, quien recibe la información del sensor sobre el valor de la variable, interpreta el error que se ha producido y actúa para anularlo, integrando datos del sensor y datos almacenados del punto de ajuste. El punto de ajuste es el valor normal de la variable que ha sido previamente almacenado en la memoria. Y el efector es el mecanismo que tiene efecto sobre la variable y produce una respuesta. La respuesta se produce y está monitoreada de forma continua por el sensor, que vuelve a enviar la información al integrador. Entonces, dentro de los factores que influyen en la homeostasis tenemos el medio interno. Entonces decimos que los metabolismos de los organismos producen muchas sustancias que en cierto momento deben ser eliminadas. Por ejemplo, el sistema secretor que elimina pues la orina. El medio externo es cuando la homeostasis surge para afrontar las interacciones con el medio cambiante, cuya función es provocar el desorden. Dentro de los factores que encontramos y que alteran la homeostasis, encontramos el tipo de alimentación. Una mala alimentación o nutrición afecta el equilibrio interno de un organismo. Los ingresos de organismos patógenos causantes de enfermedades o la muerte de un organismo. Cambios en los niveles de luz, cantidad de agua que ingresa o sale del organismo. Y el crecimiento anormal de algunas células. Bueno, esto ya le dimos explicación anteriormente, que son la regulación homostática. Tenemos la variable, el sensor, el integrador, el punto de ajuste y el efector, y ya vimos pues la función que cumple cada uno. Entonces tenemos aquí los sistemas reguladores. Entonces tenemos el sistema tegumentario, que es el que protege los cuerpos de lesiones, de deshidratación y de algunos patógenos. Controla la temperatura, excreta algunos desechos, recibe estímulos externos. El sistema renal mantiene el volumen de la composición del medio interno, excreta el exceso de líquido y desechos transportados por la sangre. El sistema digestivo regula la ingestión de agua y de alimentos, elimina los residuos de los alimentos, rompe mecánicamente y químicamente los alimentos y hace la absorción de las pequeñas moléculas. Elimina residuos de los alimentos. El sistema nervioso detecta estímulos externos e internos, controla y coordina las respuestas a los estímulos e integra todas las actividades de los sistemas de los órganos. El sistema circulatorio transporta materiales hasta y desde el fluido intersticial y las células. Estabiliza el pH y la temperatura interna. El sistema respiratorio elimina los residuos del dióxido de carbono de las células y ayuda a regular el pH. El sistema endocrino
y uno de los más importantes sistemas en el proceso de la homeostasis es el que controla tiene el control hormonal del cuerpo, integra actividades corporales junto con el nervioso de largo y corto plazo. Entonces tenemos dentro uno de los factores que alteran el proceso de la homeostasis, el estrés, que el estrés es considerado un conjunto de ajustes fisiológicos que se desarrollan en el cuerpo animal relacionados con la excitación de los sistemas nervioso central y vegetativo, el endocrino y las células adrenales en situaciones en las que se sirve al organismo una respuesta de acción rápida que garantice la supervivencia. El estrés se desencadena producto de la secuencia cronológica de una serie de estímulos de variable magnitud que en breve tiempo y de manera imperceptible producen en el animal la transición de un estado homeostático, de equilibrio a una reacción de alarma completamente desarrollada en la que no se respondía de una forma adecuada, el animal claudica y por ello se produce su muerte. Tenemos las repercusiones del estado del estrés sobre el organismo. Tenemos como repercusión el equilibrio hidromineral, sistema óseo y de crecimiento, glándula mamaria y lactación y el sistema inmunológico, inflamación y la alergia. Situaciones de estrés. Entonces encontramos varias situaciones en las que el animal se ve estresado. Entonces el primero tenemos el estrés por manejo animal, el cual es un producto de un manejo incorrecto o una alimentación inadecuada para producir una disminución en el sistema inmunológico de los animales. De granja al reducir su resistencia a las enfermedades y provocar enfermedades multifactoriales. Un amplio grupo de investigaciones demuestran que la eficiencia de la respuesta del anticuerpo y de la inmunidad celular pueden ser afectadas cuando se someten los animales a condiciones difíciles o estados de disconfort. Tenemos el estado de estrés por régimen de tenencia. Este se constituye también en un importante factor estresante como tal. Se observa muchas veces en los cerdos expuestos al frío, donde se incrementa la mortalidad perinatal. Decimos entonces que tenemos el estrés social, que, que es la situación en donde una población puede estar regulada por enfermedades que causan el agotamiento de las glándulas adrenales como consecuencia de un estrés prolongado debido al afecto de interacción antagónica de altos niveles de población. La retroalimentación positiva que se establece en la relación de población-estrés y enfermedades-estrés, dependientemente de la competitividad intra e interespecíficas, pueden tener como causa la densidad poblacional. Tenemos el estrés térmico, que es por el descenso brusco de temperatura ambiental. Entonces tenemos a veces se produce estrés por presentar frío intenso. Tenemos también estados de estrés por estados agudos o agresivos. Esto se presenta en situaciones agudas agresivas como la insuficiencia cardiovasomotora, lesiones traumáticas, diversas enfermedades. Para esto es fundamental que el organismo haga la hipersecreción de las catecolamias con su efecto cardioconstrictor para el mantenimiento de la presión sanguínea y la circulación de la sangre, al tiempo que se reduce el gasto energético y se estimula el sistema renino-angiotensina, aldosterona y aumenta los niveles de sustrato disponibles para el mantenimiento de las funciones vitales. Tenemos también el estrés fetal. Eso se produce para cuando el parto, la corteza adrenal fetal es proporcionalmente grande y capaz de sintetizar hormonas precozmente. Cuando está próximo el parto, el estrés fetal por caducidad placentaria
para satisfacer los requerimientos fetales se activa el hipotalámico adenohipoficiario adrenal, por lo que se aumenta la producción de corticoides fetales. Esa respuesta fisiológica determina un importante efecto sobre el feto, ya que contribuye a la maduración del pulmón fetal al aumentar la síntesis del agente tensioactivo pulmonar que garantiza el adecuado intercambio gaseoso respiratorio entre los pulmones y la sangre sobre la madre al estimular la síntesis del ácido araquidónico y precursor de la prostaglandina F2-alfa. También tenemos el estrés físico, y este se activa cuando tenemos actividad física intensa o continua. El estrés físico se activa con la médula adrenal, por lo que las catecolaminas aumentan el flujo sanguíneo que llevan a la musculatura esquelética debido a que la vasodilatación muscular producen vasoconstricción esplemática y renal, lo que mantiene la tensión del flujo cerebral. Para esto es necesario el funcionamiento a plena capacidad del sistema nervioso encefálico, así como se incrementa la movilización de las reservas energéticas, estimulando la glucogenólisis hepática y muscular, la lipólisis muscular y el tejido adiposo, lo que produce por consiguiente un crecimiento láctico, glucosa y ácidos grasos libres en la sangre. Otro estrés, y uno de los más importantes, es el estrés alimentario, que se presenta en condiciones de ayuno. Cuando se prolonga el estrés por hambre, se aumenta de forma considerable el nivel de adrenalina en la sangre. Este a su vez representa una respuesta medular adrenal que se origina principalmente en el hipotálamo y en menor pérdida en el tronco encefálico o en la médula espinal. La activación de la médula adrenal tiene como lugar aun cuando haya pequeñas disminuciones en el nivel de glicemia, comparando la amortiguación de estas variaciones fisiológicas durante el periodo cardíaco, y al descender también se produce una disminución. Bueno, y ahora tenemos las conclusiones. Como conclusiones, la homeostasis es un proceso importante para el organismo de un animal, desarrollando respuestas o reflejos de defensa contra cualquier amenaza que se pueda presentar. La homeostasis regula factores muy importantes para lograr el equilibrio del organismo. Además de esto, pues se conoció cada uno de los sistemas que integran el organismo de un animal, sus funciones y su importancia para la producción. El proceso de la homeostasis es muy importante desde el inicio que empezamos una producción hasta cuando llevamos el animal a sacrificio. Si nosotros llevamos un animal por más de 30 minutos, entonces el animal ya está estresado y vamos a tener problemas durante el sacrificio. Obviamente el producto no va a ser el más esperado. El conocimiento de los diferentes órganos que constituyen el cuerpo de un animal también es importante, porque cada uno de ellos cumple una función específica, y en el momento de que alguno de esos órganos falle, entonces vemos afectado de una u otra manera el equilibrio interno del animal, y pues por ende vamos a tener problemas en la producción. Entonces, un animal que pues obviamente esté mal alimentado, que no cuente con un buen manejo animal, no tenga donde estar, no tenga una buena tenencia, bueno, y las situaciones de estrés ya mencionadas van a afectar el proceso de la homeostasis y por ende pues la producción. Entonces es bastante indispensable que nosotros como zootecnistas tengamos muy claro este proceso, y mucho más importante, conocer muy a fondo cuál es la función de cada uno de estos sistemas y de los órganos que los componen. Entonces de esta manera pues espero haber realizado una buena investigación.
y haber cumplido con los parámetros del trabajo. Entonces, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.